Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Introducción a las Sagradas Escrituras que se titula El Dios de la Historia. Y a lo largo del curso vamos a intentar responder el por qué lo titulamos así. Y de hecho espero que tú me lo puedas responder después. Muy bien, este curso es una introducción breve a la introducción. La verdad es que lo único que pretendo con este pequeño curso es darte a ti las herramientas necesarias para que tú puedas profundizar en el conocimiento del libro más fascinante de la historia, o mejor dicho, los libros. Bueno, comencemos con la introducción. Pero bueno, ¿qué es lo que contienen estos libros? ¿Qué es lo que los hace tan fascinantes? Bueno, esta es una pregunta que también intentaremos responder a lo largo del curso. Por lo pronto, basta decir que contienen una historia digna de ser contada. Antes de hablar de historia, es preciso que nos detengamos un momento y nos preguntemos sobre el tiempo. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicarlo a quien me lo pide, no lo sé. San Agustín. Y lo que pasa es que el tiempo es algo tan familiar a nosotros, porque en él vivimos, en él nos movemos, en él somos. Es una realidad fascinante y fugaz que escapa inevitablemente de nuestro control. Y al mismo tiempo que es tan familiar, es tan difícil de explicarla. Para Aristóteles, el gran filósofo de esta gira que fue tutor de Alejandro Magno, el tiempo es la medida del movimiento, según un antes y un después. Y esto es algo realmente interesante porque muchísimos años más tarde, Albert Einstein en su teoría de la relatividad tocaría este punto. ¿En qué consiste? Bueno, en que al ser una medida, implica que haya alguien que mida, un espectador, y al mismo tiempo un objeto en movimiento. Y bueno, también se requieren unos criterios a partir de los cuales se establezca una medida. Y en este punto, es necesario que veamos cuáles son esos criterios, en qué criterios nos basamos para medir el tiempo. Y bueno, a lo largo de la historia, nuestro punto de referencia para medir el tiempo ha sido el cosmos. Por eso le llamamos tiempo cósmico. Los antiguos griegos le conocían como Cronos. Y bueno, el Cronos tiene la peculiaridad de estar regulado por los eventos naturales que suelen repetirse. Esta sucesión cíclica de los eventos nos dan pautas en cierta manera objetivas para establecer medidas comunes. Por ejemplo, el día, la noche, las estaciones del año, las fases lunares siempre han sido un buen punto de referencia para la creación de los calendarios. Los antiguos observadores en las culturas a lo largo de todo el mundo, o sea, los chinos, los romanos, los griegos, los judíos han basado en este movimiento de los astros pues sus medidas de tiempo. Y aquí tenemos algunos ejemplos: el calendario celta, el calendario azteca, azul es el calendario egipcio, y el calendario judío, que es de lo más fascinante y quizá en un futuro lo veamos más a profundidad. Por ejemplo, ahora vas a decir que el calendario celta pues tiene 13 meses y los meses están regulados por el movimiento de la luna, las fases lunares. ¿Cuánto tiempo tarda la luna de llegar de su punto máximo, digamos la luna llena, hasta menguar a su punto mínimo? Sería la luna nueva. En cambio, el año y los días están regulados por el sol, como nuestro calendario. ¿Cuánto tiempo tarda el sol de llegar, visto desde la Tierra, en llegar desde su punto más bajo, que sería el solsticio de invierno, hasta su punto más alto, al cenit del sol, que sería el solsticio de verano?
Y bueno, no va a ser extraño que muchas culturas tengan una concepción cíclica de la vida, pues en base a la experiencia y a la observación de los ciclos de la naturaleza. Eh, Naces, creces, te reproduces, mueres. ¿Sí? Y no solamente eso, sino muchos aspectos de nuestra vida están regulados por, por los movimientos de estos astros. Por ejemplo, la producción agrícola está regulada por las estaciones del año. O muchas de nuestras fiestas, tanto religiosas como civiles, pues están marcadas por algún evento natural. Por ejemplo, se me ocurre la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua estaba marcada por la luna llena. Sí, después del equinoccio de primavera, la primera luna llena marcaba el inicio de la Pesach, la Pascua judía. Sin embargo, aunque en muchos de sus aspectos la vida humana parezca cíclica, no quiere decir que estamos condenados a repetir los errores de nuestro pasado, como si estuviéramos en un bucle temporal, en un eterno retorno, donde el destino sea la ley máxima que regule todas nuestras acciones. Porque esto sería anular la libertad humana. Y bueno, en este punto creo que podríamos evitar muchas tragedias, muchos errores que hemos repetido muchas veces en la historia como humanidad, si tan solo escucháramos un poco más a las antiguas generaciones, y es que dicen que nadie aprende en cabeza ajena, y es cierto, hay cosas que tienes que aprender por ti mismo, que nadie te las puede enseñar porque tú las tienes que vivir. Pero esto no significa que no podamos escuchar a alguien. Lo que tiene que decirnos es valioso. Es de sabios escuchar, leer y aprender de cuanto piensan otros. Y en ese sentido podríamos evitar muchos errores de la historia que hemos cometido como humanidad si tan solo aprendiéramos más de nuestros antepasados. El tiempo histórico, aunque está inevitablemente ligado al tiempo cósmico, es conceptualmente diferente. ¿En qué es distinto? Bueno, en que no es una mera sucesión fría de eventos naturales, sino que es la memoria de todas las experiencias humanas. A esta concepción del tiempo, los antiguos griegos llamaban historia. Y en este sentido, San Agustín, después de darle muchas vueltas al asunto, llega a la conclusión de que el tiempo es una extensión del alma, refiriéndose al tiempo histórico, a esta capacidad que tenemos nosotros de hacer presentes un momento que ya hemos vivido, un momento pasado, y de proyectar nuestro presente hacia el futuro, mediante el recuerdo, y la conciencia, la autoconciencia, que al final de cuentas es la que nos permite hacer historia. En cierto sentido, recordar es volver a vivir. Cuando tú traes a la memoria las experiencias que has vivido, bueno, a veces no puedes evitar volver a sentir las emociones que una vez sentiste. Quizá no de la misma manera, quizá un momento que cuando sucedió no te causó mucha gracia, ¿no? Y después, y ahora lo recuerdas con cierta simpatía, hasta te da risa. Hay eventos que han sido muy dolorosos y que han sanado con el tiempo, pero que aún así cuando los recuerdas sigue lastimándote, ¿no? Quizá no en la misma medida, pero bueno, sigue haciéndonos revivir esas experiencias. Por eso decimos que la historia está cargada de emociones. Momentos felices, dolorosos, de ira, momentos tristes, triunfos, logros, fracasos. Todo esto está contenido en la historia humana. Y ahora no solamente tenemos la capacidad de volver a vivir esas experiencias del pasado mediante el recuerdo,
sino que también tenemos la capacidad de compartir a otros lo que nosotros hemos vivido. Contar tu historia es compartir una parte de ti mismo. Y bueno, en este sentido piensa en las personas que han influido en tu vida, en las personas que quizá ya no están ahora y que de alguna manera siguen estando presentes, porque gracias a ellas estás donde estás ahorita y eres quien eres. Por eso cuando una persona habla es una parte de sí mismo la que va hacia el otro, y en cierto modo la palabra pronunciada ya no es solamente suya. El que habla se abre hacia los demás. Y bueno, esto es un tesoro inigualable. Las historias, las buenas historias, son capaces de transformar el mundo. El teólogo Felipe Monroy nos dice que las buenas historias, guardan un potencial inmenso, profundo y trascendental, capaces de perdurar en el tiempo. Son conmovedoras porque pueden cambiar el corazón de los hombres, y dinamizantes porque no solamente a veces pueden influir en nuestra manera de pensar, sino que también nos llevan a actuar de cierta manera, nos inspiran. No requieren más que el acto libre de compartirse y entregarse para transformar vidas. Por eso lo único que falta es compartirlas y recibirlas libremente. Y por eso, más adelante, Felipe Monroy dice que la narración de la vida humana, de cada una de ellas, es una fuente de riqueza inagotable que solamente requiere de un esfuerzo honesto para explorarla. Y ejemplos tenemos muchos en las historias de los pueblos y de las culturas, de una sabiduría popular increíble. ¿Cuál es la historia que narra la Biblia? Si has leído la Biblia alguna vez, te habrás topado con algún salmo, con algún proverbio o leyes que no necesariamente narran una historia, pero si ves los libros en su conjunto, podríamos darnos cuenta de que sí hay una historia de fondo que nos quieren contar. La Biblia narra la historia de un pueblo, o mejor dicho, la historia de Dios en medio de su pueblo. Es lo que está contenido en el nombre de Immanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es lo que quiere narrar la historia de la Biblia, cómo Dios se ha hecho presente en medio de la historia humana. Y por esta razón la Biblia está lejos de ser un libro muerto o una relación fría de acontecimientos y mandatos divinos, porque constituye una palabra siempre viva, una celebración constante y una interpretación memorial de los sucesos para todas las generaciones. Y lo que importa es que a lo largo de estas páginas tú puedes ver reflejada en ellas parte de tu historia, y quizá puedas ver cómo Dios se ha hecho presente en ella. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios irrumpe en nuestra vida? Pues la eternidad de Dios se hace presente en el tiempo para transformarlo en historia de salvación. Es algo que llamaban los primeros cristianos como el kairos. Esta palabra griega es interesante porque significa tiempo, pero no un tiempo frío como el Cronos, sino un tiempo donde implica la libertad, porque es un tiempo oportuno, un tiempo donde tienes la oportunidad de cambiar el rumbo de tu historia y dirigirlo hacia otra parte. Por eso se llama tiempo de conversión, cuando Dios irrumpe en tu historia y te da la oportunidad de dirigirla hacia otro rumbo. Y a lo largo de la historia humana, Dios lo ha hecho muchas veces, pero las historias narradas en la Biblia lo
que realmente quieren enseñarnos es que Dios está presente en nuestra vida y que así como ha cambiado el rumbo de la historia humana, también puede darte a ti la oportunidad de cambiar tu historia. Pero esta irrupción no es violenta, es silenciosa. Es casi como un murmullo. Es una invitación. Y bueno, esta ha sido nuestra introducción al tema. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa en lo que yo te pueda ayudar, no dudes en comunicarte a nuestro teléfono. Hay otras cosas que quisiera compartirte que entran dentro del tema y que yo he encontrado en internet personas que lo explican muchísimo mejor que yo de una manera muy interesante y quisiera compartirlas contigo, quisiera que tú las vieras. Y bueno, vamos a tener una pequeña tarea. Si nadie se escapa de la tarea, sí, lo siento, pero espero que te sirva y que la disfrutes. Así que, bueno, cualquier duda, estoy a tus órdenes. Un abrazo, Dios te bendiga.